página 59, Kadisha B, primer renglón, de arriba hacia abajo, última palabra. La Gemara estaba planteándonos cuál era la explicación de las palabras que dijo el Ishmael ben Yohanan ben Berokah. Si vimos en el shiur en la clase pasada, donde él había dicho que incluso durante todo el año estaba permitido que una persona que tenía que traer su corbán, su ofrenda de purificación, que él pueda hacerla incluso posterior a la ofrenda vespertina. Y la Gemara se dedicó a explicar toda la situación de cómo estaría permitido, por qué nosotros le permitimos, de hecho, transgredir esta orden, este precepto de no traer ninguna ofrenda posterior a la vespertina, y nos terminó diciendo que dos explicaciones, o que se trataba que ya el Metzorá, el hombre que tenía que purificarse, el que tenía las manchas en la piel, debería purificarse, ya había traído 2 de las 3 ofrendas y le quedaba solamente el palomín o tórtola de expiación del pecado, que no habría entonces ningún problema de traerla porque de ella no se quema nada arriba del Mizbeach. O la explicación que dijo Rab Papá, que estábamos hablando de incluso si traía animales, solamente que él los subía al Mizbeach, traía las ofrendas, los subía al Mizbeach, al altar, pero no los quemaba. La prohibición es quemar las ofrendas posterior a la vespertina, y ellos no lo quemaban. Así como había explicado hasta aquí la Gemara. Continúa la Gemara y nos dice lo siguiente. Amarle Rab Shimon bar Abba Rab Papá, le dijo Rab Shimon bar Abba a Rab Papá, le dirá, de acuerdo a tu interpretación, de Amar Tama Leu Malina Barosho Shel Mizbeach, que tú has explicado que nosotros hacemos las ofrendas, degollamos, recibimos la sangre, llevamos, salpicamos la sangre, y ahora los miembros que tenemos que subir a quemar arriba del Mizbeach los vamos a subir, pero no los vamos a quemar. Explicamos que los subíamos para que no se hagan pesulim, no queden descalificados por pernoctar, ya que si pasan la noche debajo del altar se arruinan, quedan, como dijimos, descalificados pesulim. Entonces los subimos, de esa manera no van a quedar descalificados por más que pasó toda la noche, porque no hay prohibición o no hay pisul de liná, de pernoctar una vez que están arriba del Mizbeach, y de esa manera nosotros mañana vamos a poder quemar esos órganos que corresponden, pero ya el hombre hizo todo su proceso como tenía que hacerlo. A eso le pregunta la Gemara, de acuerdo a lo que tú estás planteando, de Abdinan Milda a la Kohanim, de Alto Valle de Takará, ¿acaso nosotros podemos dar una propuesta en la que nosotros estamos perjudicando y poniendo en riesgo a los Kohanim de que transgredan una prohibición de la Torá? De Sabre, de Yomehu, de Atule Acture. Ellos van a sospechar y van a pensar que seguramente son miembros de ofrendas que se trajeron en ese día. Y aquí tenemos que explicar un concepto muy importante que lo vamos a reutilizar inmediatamente hoy, un par de renglones más abajo. Esta prohibición que nosotros decimos que no se pueden quemar ninguna ofrenda, ningún cordán posterior a la ofrenda vespertina, depende de un detalle muy importante, que esta ofrenda no se la haya hecho posterior a la vespertina. ¿Qué quiere decir? En el orden del día, en el proceso de los corbanos, de todas las ofrendas, estaba el degollado, como estudiamos, y esto también lo vamos a necesitar para el próximo shiur, el degollado del animal, que es la shahita, kabbalat adam, que es la recepción de la sangre, o la hat adam, el llevar la sangre, y zerikat adam, y el salpicado, el lanzado de la sangre. Luego de eso, lo que se hacía con el resto del animal era colgarlo, descuerarlo y trozarlo de acuerdo a cada ofrenda, de acuerdo a sus características, para separar lo que había que quemar en el Mizbeach, en el altar, y el resto que debía ser consumido o por los dueños o por los Kohanim, o a veces por ambos conjuntamente también. Ahora bien, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Cuando la persona hizo el proceso de la ofrenda hasta el salpicado de la sangre, si todo eso lo hizo previo a la ofrenda vespertina,
nosotros ya consideramos de alguna manera que fue hecha esa ofrenda anterior a la vespertina. E incluso, si no llegaron a quemar los miembros, vamos a suponer que vinieron muchos Yehudim conjuntamente ese día al Bet HaMikdash. Entonces se dedicaron a degollar animales y salpicar la sangre de ellos, que eso es un proceso relativamente corto y fácil. El resto de descuerarlo, trozarlo, salarlo, etc., un proceso más prolongado. Entonces ellos podían ir avanzando con la parte de la sangre, hacer la ofrenda vespertina, que es la última que se podía hacer, y luego ponernos a quemar todos los trozos arriba del Mizbeach, sobre el altar. Podemos poner la vespertina primero y después colocar todas las que se hicieron durante el día, porque ellas fueron hechas previas a la ofrenda vespertina. Por más que cuando nosotros la colocamos sobre el altar a quemar, la estamos colocando posterior a la vespertina, ahí no hay ningún inconveniente. Esto está perfectamente permitido y habilitado. Ahora bien, era común, así nos dice la Gemara, el Talmud a lo largo, ¿sí?, de los distintos tratados, era común que durante la noche estén todavía subiendo y quemando muchos trozos y órganos que no llegaron a quemar durante el día. Por eso dice la Gemara que aquí nosotros estamos poniendo a los Kohanim en un riesgo muy grande. Normal, los trozos y órganos que se encuentran arriba del Mizbeach durante la noche son trozos para quemar de ofrendas que se trajeron anterior a la vespertina y que están permitidas quemarlas sin ningún problema. Y ahora, dentro de todas ellas, vamos a encontrar estas que están prohibidas de ser quemadas porque fueron hechas posterior a la vespertina. Esto se degolló y se salpicó la sangre todo posterior a la vespertina y no se las puede quemar. Entonces, ¿cómo ellos van a distinguir? Es muy probable y muy factible que ellos se confundan. Esta es la pregunta que hace aquí la Gemara. De Sabre, ellos van a pensar de Yomeu, que son de las ofrendas que se trajeron hoy en el día anterior a la vespertina. De Atule Acture van a venir a quemarlas, y si queman también las de este Metzorá, las de este hombre que tenía que purificarse, van a estar en falta. Amarle le contestó a papá Kohanim Zerizim Hem. Los Kohanim son muy atentos, ellos son aplicados en su abodá, en su trabajo, en su servicio a Boreolam, con que nosotros les hayamos marcado y advertido, estas de aquí no hay que quemarlas, ya es suficiente y no sospechamos que ellos vengan a incurrir en un error, en una falta. Muy bien, este problema entonces la Gemara lo soluciona. Amarle Rab Asher de Rab Kahana, le dijo a Rab Asher a Rab Kahana, le hable a Rab Unabre de Rab Natán de Rab Papá. O que le dice que fue Rab Unabre de Rab Natán quien le dijo a Rab Papá y le planteó lo siguiente. Aquí tenemos un problema. Vea, Kamadra mitkatere imurim, kahanim la matzu achle basar. Esta propuesta que están dando tiene un problema aparentemente técnico. El problema técnico es el siguiente. Nosotros todo lo que habilitamos a que este Mejuzar Kipurim, este hombre que tiene que purificarse, pueda traer su ofrenda posterior a la vespertina, era para poder él comer de la ofrenda que había traído anteriormente, la cual está ahora prohibido de comerla porque está impuro, y si no termina su proceso de purificación no va a poder comerla. Viene la Gemara y dice, he aquí que tenemos el siguiente problema. Todo tiempo, ¿sí?, y Murim, todo momento que no se hayan quemado los órganos de la ofrenda sobre el Mizbeach, Kohanim la matzu achle basar. Los Kohanim no tienen habilitado el consumo de la carne. En este Korban Hatat, o en este Korban Hasham, el de expiación, o el que se traía de culpa para purificación, cualquiera de los dos, es solamente consumido por los Kohanim, únicamente. En todo el proceso del Metzorá, de purificación de los 3 korbanot, de las 3 ofrendas que él trae, no hay ninguna de las cuales coma el dueño. Una es íntegra para Boreolam, que es la Olá, y de las otras 2 comen únicamente los Kohanim. Ahora bien,
Cuando ellos traen los órganos, los suben arriba del Mizbeach, pero no los queman, porque esa es la situación que estamos hablando. Si no queman los órganos, los Kohanim no pueden consumir de la carne de estas ofrendas. De Tanya, como tenemos estudiado, es posible que los Kohanim puedan consumir del pecho y la pata. Ahí está hablando puntualmente con respecto a la ofrenda de Shelamim, la ofrenda de armonía, que esas son las partes que le corresponden a los Kohanim. Y ahí pregunta, ¿es posible que ellos puedan consumirla incluso antes de que se quemen los imurim, los órganos dichos por Boreolam, sobre el Mizbeach? Talmud Omar, de Iktira Kohen, et ha'helev ha'mizbecha, be'adar de ayahe ha'zele aharon ulbanab. El Pasuk nos dice claramente cuando habla con respecto al Korban Shelamim, va a quemar el Kohen et ha'helev, los cebos y grasas que corresponden en el Mizbeach, y después continúa Pasuk, ve'ayahe ha'zele aharon ulbanab, y luego el Pasuk continúa y dice, y será el pecho para Aarón y sus hijos. El orden en que puso Boreolam los pesukim en la Torah indican que primero se deben quemar los imurim, todos estos órganos antedichos, y posteriormente recién ahí se le habilita a los kohanim de consumir la carne del Cordán. Ahora bien, si ellos entonces en nuestra situación no pueden consumir la carne, porque dijimos que no está autorizado a quemar los órganos posteriores a la vespertina, tan solamente arriba del Mizbeach, de Kamá de Kohanim le basar, vale, Namitcapre. Y todo momento que los Kohanim no hayan consumido de la carne, no se terminó de hacer la limpieza para los dueños. El dueño, este Metzorá, en el caso nuestro puntualmente que estamos hablando, que trajo sus ofrendas, no terminó su limpieza y purificación hasta que los Kohanim no hayan consumido. No es suficiente con el lanzado de la sangre y la quema de los órganos. Se necesita el consumo de los Kohanim. De Tanya, como está escrito en la siguiente Beraitá, Ve'achilu otam asher kupar bahem. Pasuk nos dice, van a comer de ellas asher kupar bahem, para limpiarse con ellos. Y dijeron Jajamim, ¿cómo es posible? El Pasuk está hablando que los van a comer los Kohanim para limpiarlos a los dueños. Efectivamente, Melamed nos está enseñando aquí el Pasuk. Los Kohanim, con su comer de la carne, limpian las faltas y los pecados del dueño de esta ofrenda. Quiere decir que parte de la limpieza, de la capará, y limpieza y depuración de la falta de la persona, se hace con el mismo consumo de los Kohanim. Entonces, si los Kohanim no pueden consumir, porque no se quemaron los órganos, entonces no se terminó de hacer la limpieza. Y si no se terminó de hacer la limpieza, el dueño original, el Metzorá en nuestro caso, él todavía sigue impuro porque no se terminó su limpieza. Ese sigue todavía impuro, no va a poder él consumir de la ofrenda que le quedaba pendiente comer. Y todo lo que nosotros le habilitamos a hacer, todo este artilugio y todos estos funcionamientos, era para poder habilitarlo a él a consumir. Y no va a poder consumir, porque él no terminó todavía de limpiarse. Amarle le contestó y le dijo, Kevan, era Efshar, al ser que no hay aquí otra posibilidad, otra opción. No es posible quemar los órganos hoy arriba del Mizbeach, hasta aunque Mishenitmeu o Sheabdu. Van a estar en la misma situación, ¿sí? Es comparable a la situación en la que se impurificaron los órganos. Si antes de quemar los órganos sobre el altar se impurificaron, está prohibido quemarlos y elevarlos sobre el altar. Lo mismo o Sheabdu. En el caso que se hubiesen extraviado, si se extraviaron estos órganos, obviamente no hay lo que subir arriba del Mizbeach, arriba del altar, para quemar. ¿Y cuál es la halajá? ¿Cuál es la ley? ¿Qué tenemos estudiado al respecto de esa situación? Cuando se impurificó, que no se los puede quemar, o se extraviaron. Necesitamos volver a hacer el Corbán
ya que este no se pudo terminar de hacer porque no se quemaron los órganos sobre el Mizbeach. Detalle, ahí tenemos estudiado. Es posible que se impurificaron estos miembros o se extraviaron. Es posible que entonces a los Kohanim no se les dé las partes que le corresponden, el pecho, la pata, etc. Ya que, como dijimos, hasta que no se queman los órganos y los miembros, no se le habilita el consumo a los Kohanim. Aquí no hay quema de miembros porque se impurificaron o se extraviaron, entonces a los Kohanim no les vamos a dar nada. El pasuk dijo, y será el pecho para Aarón y sus hijos. Esto que dice será de manera segura e imperativa, nos enseña, bajo cualquier circunstancia se los vamos a dar a ellos. Incluso si no pudimos cumplir con lo antedicho de quemar los órganos sobre el Mizbeach, igualmente los Kohanim están habilitados a poder consumir de la carne. Entonces, aquí vamos a utilizar ese mismo método. El hecho de que está prohibido quemar los órganos posteriores a la vespertina tiene consideración como si se impurificaron o se extraviaron, que no hay posibilidad de quemarlos. Eso no va a limitar a los Kohanim que puedan ellos consumir de la carne de los korbanot. Entonces van a poder consumir de la ofrenda de expiación, de la ofrenda de culpa de Hashem, y por lo tanto el Metzorá queda perfectamente puro y limpio, a pesar de que no se quemaron los órganos de sus ofrendas todavía en ese día. De esta manera, entonces, podemos complementar lo que comenzamos en el shiur en la clase anterior. Y esto es la respuesta en final, ¿sí? Al final, siendo un resumen total de cómo es que este Metzorá va a poder limpiarse de su impureza incluso posterior a la ofrenda vespertina. Van a traer, de acuerdo a la papá, las 3 ofrendas ahora a la tarde posterior a la vespertina, degollan, reciben la sangre, la llevan, la salpican, que sobre todo esto no hay absolutamente ningún problema. Descueramos, trozamos lo que haya que trozar, subimos arriba del Mizbeach todo lo que corresponde quemar, no lo quemamos porque no se puede quemar a posterior a la vespertina, los dejamos arriba del Mizbeach y como no es posible quemarlos, vamos a avanzar como si fuese que se impurificaron o se extraviaron. ¿Cuál es el avance? El avance es que el resto de la carne que corresponde que consuman los Kohanim, se lo vamos a dar a los Kohanim para que ellos lo consuman. Y de esa manera, el Metzorá, el dueño original de las 3 ofrendas, queda limpio por completo. Entonces él se sumerge en la mikve, Tobel Shenit, como dijo la Beraitá, la fuente externa que estudiamos ayer, se sumerge nuevamente para purificarse en las aguas y puede ahora él consumir de su ofrenda que había traído el día anterior, que ya caducaba el tiempo de consumo, y dijimos que tiene una obligación de la Torá de consumirla. Para poder cumplir con esa obligación, hicimos toda esta vuelta y esta artimaña. Muy bien. La Gemara continúa ahora con el tema original y nos dice Rav Kahana planteó una contradicción. No pueden dejar pernoctar los cebos, los órganos del Corbán hasta de la ofrenda hasta la mañana. De acuerdo a lo que está diciendo aquí, el problema sería que hayan pasado toda la noche debajo del altar. Y si yo, en los últimos minutos, antes de amanecer, los subo arriba del Mizbeach, del altar, para quemarlos, no habría aquí ningún problema. El problema es que no lleguen hasta la mañana. Si previo a la mañana yo los subo al altar, no va a haber aquí ningún problema. Y está escrito por otro lado, quemarán sobre la ofrenda de la mañana los cebos de todos los animales.
como hicimos de Rashá y aprendimos en 2 shiurim atrás, que deben ser todos quemados sobre la ofrenda diaria de la mañana, en la matutina, y no se puede quemar ninguna después de la vespertina de la tarde. Entonces, eso indica que durante la noche no podríamos quemar ninguna. Posterior a la vespertina, posterior a la ofrenda diaria de la tarde, no se podría quemar ninguna. Y en el pasuk anterior, acabamos de ver que durante toda la noche se puede quemar hasta el momento del amanecer. Él planteó esta pregunta y él mismo dio la respuesta, que es lo que nosotros explicamos anteriormente para que se entienda el concepto que manejamos, que Shenitotru, cuando sobraron de las ofrendas que se degollaron anterior a la vespertina, que es el concepto que mantuvimos anteriormente. Si nosotros ya degollamos y salpicamos la sangre de ellas durante el día, antes que la vespertina, todo lo que haya sobrado de ellas que no llegamos a quemar, no hay problema de quemarlas durante toda la noche. Quiere decir que el primer pasuk, el que dice que no pernocten hasta la mañana, se refiere a aquellos que nosotros ya sacrificamos y salpicamos la sangre de ellos antes de la vespertina. A esos vino la orden, pueden quemarlo durante toda la noche, pero que no lleguen hasta la mañana. Antes del amanecer tienen que haber sido subidos, elevados sobre el altar. Y el segundo versículo, el segundo pasuk, que nos dijo, no se puede quemar nada pasado el de la tarde, sino todo sobre la ofrenda diaria de la mañana. Eso se refiere a todos aquellos que se hubiesen degollado posterior a la de la tarde. Sobre esos no se puede quemar ninguno de todos ellos. Ramie le Rab Safra le Rab. Le preguntó una contradicción Rab Safra a Rab. No deje pernoctar la ofrenda de Pesach hasta la mañana. Es decir, que los órganos y miembros que hay que quemar del Corbán Pesach, esos no pueden pasar toda la noche hasta la mañana. Y como dijimos, la Boker, la Boker de los Yanin, hasta la mañana no pueden quedar, como dijimos, bajo, ¿sí?, el altar, debajo del altar, a colar Laila y Yalin, pero durante toda la noche no hay problema que estén abajo. Si a último minuto lo subimos, como dijimos anteriormente, sobre el altar, antes del amanecer, estamos en regla. No vamos a estar en falta a los parámetros de la Torah, de Aketiv. Y ahí es donde nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Cuando analicemos la situación del Corbán Pesach, es muy distinta a la que planteó la Gemara recientemente. ¿Por qué? El Corbán Pesach se hace el 14 de Nisan. La noche inmediata, en la noche del 15 de Nisan, que ya es Yom Tov, o sea, es día festivo. Día festivo, no se puede hacer ninguna de las 39 labores, salvo lo que es Ogel Nefesh, lo que es para consumo, cocinar y preparar la comida, se está permitido. Pero las otras labores están prohibidas. Entonces, bien, aquí, cuando el pasuk me está diciendo que nosotros podemos quemar todos los órganos y miembros que corresponden quemar del Corbán Pesach, incluso en la noche, lo principal es que no haya amanecido, pero hasta antes del amanecer está permitido. Quiere decir que me estaría habilitando aquellos corbanos que yo hice anterior a la festividad, del 14 de Nisan, que todavía no es día festivo, aquellos que se hicieron en un día de semana, poder quemarlos en la noche de Yom Tov. Y esto es donde encuentro yo la contradicción, le dijo. Vea que Tiv, si nosotros tenemos escrito en el Pasuk, Olat Shabbat de Shabbatov, velo Olat Hol de Shabbat. Pasuk dice que vamos a ofrendar las Olot, las ofrendas íntegras de Shabbat en el mismo Shabbat. ¿Y para qué aclaró la ofrenda del Shabbat en Shabbat? Para enseñarnos, velo Olat Hol de Shabbat. La ofrenda que hiciste el día anterior, el día viernes, esa no la puedes quemar en Shabbat.
ni tampoco aquella ofrenda que hiciste, que has hecho en un día común, tampoco la puedes quemar en un día de Yom Tov. La que es correspondiente al Shabbat, la que es correspondiente a la festividad, esa puedes quemar en el Shabbat de la festividad. Las que se hicieron con anterioridad no pueden ser quemadas ni en Shabbat ni en Yom Tov. Entonces, aquí está claramente la contradicción, ya que sobre el Korban Pesach me está habilitando a quemar las que se hicieron anterior al Yom Tov. Amarle, le contestó Rab, que Bar Ramieni ale Rab Abba Barjial del Biabu, ya le planteó esta contradicción. Si este Jajam Rab Abba Barjial le planteó esta contradicción al Biabu, Beshanele, y el Biabu le contestó y le dijo lo siguiente: Ajá. El pasuk, ese puntual, que dijo que no pase toda la noche el Korban Pesach, está hablando exclusivamente en un 14 de Nisan, víspera de Pesach, que cayó en Shabbat. En el día de Shabbat hicieron todo el Korban Pesach, que ya vimos en shiurim anteriores que está permitido, hacen el Korban Pesach en Shabbat, pero no lo van a quemar en Shabbat. Lo van a quemar a la noche. De Shabbat, Kerevim be Yom Tov. Los korbanot, las ofrendas que se trajeron durante el Shabbat, se pueden quemar en la noche de Yom Tov. Eso es lo que está diciéndonos el pasuk. En esa situación, que fueron hechos en Shabbat, incluso a la noche que Yom Tov está permitido, porque Shabbat es más kadosh, tiene una kedushá, una santidad mayor a la de Yom Tov. Sobre eso no fue dicha la prohibición, y a eso que se refirió el pasuk, diciéndonos, ojo, que no lleguen hasta la mañana. Durante la noche de Yom Tov sí van a poder quemarlos. Marle le dijo, por ser que es verdad, estoy de acuerdo con esa halajá, con esa ley, que las ofrendas de Shabbat se pueden quemar en la noche posterior, incluso que es Yom Tov. Eso lo acepto y no lo discuto. Pero por ser que nosotros tenemos una halajá, una ley que habilita eso, por eso entonces nosotros vamos a situar que todo el pasuk que habló ahí con respecto al Korban Pesach se refirió exclusivamente en el 14 de Nisan que cayó en Shabbat y no sobre cualquier otro 14 de Nisan. Eso lo veo yo un poco dificultoso de explicar el pasuk de esa manera. Amarle le contestó y le dijo, le dijo, abandona, olvídate del pasuk. El mismo pasuk, por la contradicción que presenta con el otro pasuk, si se los puede quemar a la noche o no se los puede quemar a la noche, que de un pasuk vimos que sí, del otro vemos que no. La misma contradicción de los pesukim fuerzan y nos obligan a que los interpretemos de esa manera. No soy yo quien está exponiendo una propuesta sobre el pasuk, es el mismo pasuk el que nos indica y nos va encaminando que así debemos explicarlo. Por lo tanto, así es como debemos leerlo, que se refiere exclusivamente al 14 de Nisan que cayó en Shabbat, que ahí va a estar permitido los órganos y miembros del Korban Pesach quemarlo a la noche, incluso que es Yom Tov.